con Dios. Así que iniciamos entonces en el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis, que dice así: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió. Le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo: aumentarán en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: pues que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Y Dios el Señor dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a hacer que extienda la mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Y esta es la lectura de Génesis capítulo 3, verso 1 al 24. Y vemos en este contexto inmediato el Edén, ese entorno perfecto donde Adán y Eva estaban y tenían aparte de eso esa comunión directa con Dios, esa comunión perfecta con Dios. Sin embargo, aparece Satanás, que más adelante nos lo dice en Apocalipsis 12:9, engañando a la mujer a través de la serpiente. Y sabes que hay tres cosas que a mí me llaman la atención: cómo el diablo distorsiona, niega y promete algo. Y a través de esas tres cosas logra engañar a Adán y Eva, logra distorsionar eso. Y nuestros amigos han estado hablando en los programas anteriores también cómo cuando nos ponemos a dialogar con el enemigo, caemos en sus garras. Y eso fue lo que hizo Eva. Empezó a dialogar y el diablo distorsionó lo que Dios había dicho. Negó las consecuencias del pecado y entonces prometió una falsa ganancia que al final
por eso es que se llama el programa de hoy Fracaso Total. ¿Qué pensás, Eduardo? Te veo. Lo que pasa es que escuchándote hablar con respecto a eso, pues definitivamente muchas veces nosotros tenemos esos pensamientos. Igual el domingo se hablaba sobre la guerra espiritual. El enemigo ataca con dardos de fuego, pero cuando uno comienza a negociar con esa tentación, cuando uno comienza a jugar en su mente. Y creo que es importante lo que está diciendo, esa parte de negociar. ¿Para qué nos ponemos a negociar? Y ahí es donde al final de cuentas nos paramos autoconvenciendo, ¿verdad? Sí. Así como que no, sí, la verdad necesito ese carro nuevo, ¿verdad? No tengo el dinero, pero me voy a meter a comprarlo, ¿verdad? Entonces uno viene y se como que complace el por qué tener que hacer las cosas. Y eso es, a mi criterio, eso es lo que yo creo que al final de cuentas llegó a esa negociación, a ese diálogo directamente con Eva para que ella dijera, no, pues la verdad yo creo que sí puedo hacerlo, ¿no? Y toma. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es que desde el inicio, siempre cuando hablamos del valor de la responsabilidad, yo siempre digo que la responsabilidad se asume, no se cede. Sí. Ahí Y en está. este tiempo vemos que desde Se ahí cede. comenzó, ¿verdad? O sea, no fui yo, fue ella. Ajá. Y la Ella. otra, no fui yo, fue la serpiente, ¿verdad? O sea, Ajá. todo el mundo tira la pelota. Y realmente yo creo que en el caminar en Cristo, nosotros debemos de ser responsables de las decisiones que tomamos delante del Señor. Y cuando queremos escondernos y cubrirnos, ¿verdad?, del pecado que estamos cometiendo, más nos embarramos, más nos ensuciamos, más profundo entramos. Y yo creo que hay que ser responsables delante del Señor y también rendir cuentas a otros de cómo va nuestro caminar. Yo creo que eso también podemos ver en este tema. Y yo lo que creo, al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, es bastante sutil, ¿verdad? Es muy, muy sutil. La primera pregunta es, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Eso es una trampa, pero ¿a qué hace espectaculares, verdad? Perfectamente la serpiente sabía, el enemigo sabía que era un árbol específico. No, eso no, nosotros podemos comer de todos. Realmente el que no podemos comer es de este. Entonces viene la segunda fase. Y si nos ponemos, porque a mí me gusta, cuando uno lo lee, uno dice, ¿cómo fueron de tontos? ¿Verdad? Sí. Qué torpes fueron. Pero realmente si uno tiene la empatía de ponerse en esa situación, lo que le ofreció el enemigo parecía, y en buena parte fue cierto. O sea, no fue una mentira y no fue un engaño total. Realmente lo que le dijo es, veamos, no van a morir. Y mintió. Dios sabe bien que cuando ustedes coman se les abrirán los ojos. Efectivamente se les abrieron los ojos. Podrán ser conocedores del bien y del mal. Correcto también. Es decir, cuando se vienen esas encrucijadas y esos momentos, uno quisiera que fuera blanco-negro, ¿verdad? Que uno pudiera fácilmente poder establecer, no, el camino correcto es este. Pero cuando se vienen esas situaciones difíciles, son grises. Y ahí es donde realmente viene la impotencia humana nuestra de poder establecer si es negro o es gris, y donde se nos anima y queremos animarle a que busquemos una ayuda divina. Donde digamos, ¿por qué me pongo a pensar qué hubiera sido si Eva hubiera hecho? Había una comunicación directa con Dios, pero no directa subjetiva, no, o sea, directa. Decirle, mira, esta serpiente me está diciendo esto. ¿Es posible que realmente suceda eso? Y se acabó el problema, pero no hubo eso. Entonces, yo creo que de alguna forma cuando estemos en esas situaciones grises, es cuando más deberíamos recordarnos que por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer o no lo vamos a hacer bien. Y ahí es donde necesitamos ayuda de Dios para tomar el camino adecuado. Y creo que la ventaja que nosotros llevamos es de que ya conocemos su estrategia. Ya conocemos la estrategia de Satanás, que es venir con mentira, venir con dudas a nuestra mente, y entonces es mucho más fácil para nosotros entonces identificarlo. No quiero decir que es súper fácil, o sea, pero al menos ya estamos más alertas. Hizo lo mismo con Jesús. Cuando empezó le dijo, y si comieras, y si tuvieras todos los reinos y me adoraras a mí, empieza entonces esa conversación. Pero vemos cómo respondió Jesús. Y Jesús respondió con la palabra de Dios. Dijo, escrito está. Él no entró a negociar, él no entró a platicar y tener esa conversación. Y si usted empieza a negociar con el pecado, ¿verdad? Que empieza usted a negociar o a decir, pues no estaría tan mal realmente hablarle a esta otra persona, estando yo casado o teniendo eso, pues así mal no se ve. Y usted empieza a autoconvencerse, como decía Eduardo, a decir, pues mal no está, todo el mundo lo hace. Entonces, ¿por qué yo no?
Y ahí usted entonces le abre literalmente la puerta a una conversación con Satanás, usted abre las puertas de su corazón al pecado. Porque después dice que ella vio. Me pareció extraño que después dice la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Ella antes no había visto que era bueno porque ya le habían puesto un límite y ella había dicho, ok, no lo voy a hacer. Empezó con la conversación y a decir, pues no estaría mal hacer esto, robar, no sé, cualquier cosa que pudiéramos hablar acerca de pecado. Empieza a negociar. Entonces dice que vio que era bueno y entonces lo comió y lo compartió con los demás. Así que, amigos, alerta que la estrategia del enemigo sigue siendo la misma en engañarnos y el problema, yo creo que los tres, los cuatro lo hemos dicho, y es ponernos a negociar con el diablo. El enemigo va a tratar de pintarnos siempre una verdad a medias. Y va a entrar con una verdad. Y me llamaba la atención como lo decía César, porque César decía, entró y les dijo, no pueden comer de ninguno. No, momento. No de todos, solo de uno. Ah, ok. Ya te sentaste a la mesa a negociar. Ya te sentaste. sí, a tomarte ahí no te habías sentado a la Ajá. mesa. Ahí te sentaste. Mi objetivo era que te sentaras. Ya estamos platicando. Sigamos platicando. Y yo creo que nosotros, Florecita hablaba algo de los límites. Y los límites, ¿sabes qué, amigo? Nos dan seguridad. Los límites nos dan seguridad. libertad. Sí. ¿Qué pasaría si no tuviéramos semáforos? Si no tuviéramos rótulos de alto. Bueno, aquí aparenta como... Aquí semáforo, pero aplica bueno, en Guatemala. En otros países funciona. Vamos a tomar tu ejemplo. No, pero fíjate que algo interesante de esto también es de que los límites que pone Dios para tu vida son límites de bendición para ti. O sea, no es restricción para que tú no goces de algo que es bueno. No, más bien es, el Señor pone límites para decirte, no hagas esto porque la consecuencia que tiene de hacerlo es peor de el privarte de. No sé si me estoy dando a entender. Totalmente. Sí. Porque si podemos ver, y la analogía, lógicamente, como decías, ¿verdad? Suena así como algo épico, algo como que el jardín, lo verde, la manzana, me imagino que brillaba, yo no sé, ¿verdad? Algo. Pero si lo traemos a tu vida diaria, ¿qué tentaciones el enemigo te está poniendo que a la hora de tú caer, las consecuencias van a ir más allá, como por ejemplo dañar a tu familia, dañar a tu cónyuge, perder el trabajo, chocar el carro, o sea, perder dinero. O sea, son un montón de consecuencias negativas que no te lo vende el enemigo. El enemigo no te va a decir, no, hombre, pero mira, dale duro al trago porque vas a ver que va a ser re bien y vas a vivir más. Vas a hacer buenas relaciones para negocios, que ahí se hacen los negocios. Por ejemplo, y al final Se oye bien. pagando una consecuencia y en vez de vivir esa libertad que Él te está ofreciendo es una esclavitud a la cual estás cayendo. Entonces yo creo que hay que entender que toda decisión que nosotros tomemos tiene una consecuencia y tanto en el área positiva, tomar una decisión de seguir a Cristo, cumplir, ser obediente, tiene una consecuencia positiva, ¿verdad? Y la otra tiene una consecuencia completamente negativa en esto. Me gusta cuando ellos se dan cuenta que están desnudos, van y se esconden, Sí. pero Dios los busca. Y yo creo que, porque a veces puede venir la condenación y el mismo enemigo va a tratar, no, ¿y cómo te vas a acercar a Dios? ¿Y cómo vas a buscar a Dios si ya metiste la pata, si ya hiciste esto? Pero viene Dios y los busca. Y desde ahí, desde esa porción, nosotros ya vemos que Dios establece, planea un plan de redención, un plan para salvarnos. Porque a pesar de que estos metieron la pata, porque no sé de qué otra manera decirlo, pero Dios viene y dice, los voy a rescatar. Y va a enviar un segundo Adán. Va a enviar a Cristo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser salvos. Fíjate que haciendo un análisis de justicia, tiene 3 palabras que me gusta, que van implícitas dentro de ella. La justicia te disciplina, te regresa al camino, ¿verdad? Y en Dios la justicia es amor. Entonces Dios es amor porque te disciplina, te regresa a su camino, ¿verdad? Entonces, el hecho de que haya una condena después del acto, al final de cuentas, Él también nos
amó y nos envió al segundo Adán. Si no, hubiera dicho, bueno, aquello ya, mi creación no hicieron, funcionó, se fue. se acabó. No, más bien viene esa corrección, ese regreso al camino, porque nos ama. Y cabalmente lo que decías, yo me siento identificado que cuando yo he cometido un error, lo primero que hago es esconderme. Claro. No Ajá. me siento digno, porque ahí regresa la Vergüenza. serpiente a decir, menso, caíste, ya viste, y que decías que. Entonces yo creo que ahí es como, no sé quién de los dos dijo, Néstor o César, regresar a la fuente, César, y preguntarle al Señor, ¿verdad? O sea, es regresar y estar delante de la presencia del Señor, porque con Él vamos a recibir ese consuelo, ese perdón. Y tal vez no colocar fachadas, ¿verdad? Porque vinieron ellos, se escondieron, tuvieron vergüenza, pero antes de eso trataron de resolverlo, ¿verdad? Tal vez Dios no se va a dar cuenta. Hagámonos hagámonos los locos y pongámonos estas hojas y seguramente pues no se va a ver nuestra desnudez, ¿verdad? Pero Dios podía ver y Dios puede ver tu pecado. Tal vez otra gente no lo puede ver alrededor, pero Dios sí puede penetrar hasta lo más profundo y ver tus pensamientos, ver tu corazón, ver tus deseos, ver tus anhelos. Pero también Él dice, como estamos hablando acerca de Jesús, que Él trae esa gracia, ese perdón, esa misericordia y esa redirección. Porque entonces dice que viene el Señor y los cubre con pieles de animales, que es ese Cordero, que es ese Jesucristo que viene a morir por nosotros. Así que, amigos, invitarlos a que dejemos que Él obre en nosotros. Dejemos que Él obre en nosotros. Sabes que el enemigo no necesita hacerte ateo para que tú cambies, sino solo dudar de la bondad de Dios. Pero la bondad de Dios, ahí está. Si una de las características que Dios tiene es que Él es fiel, y lo podemos ver en esta historia. Pero yo creo que podemos cerrar este tiempo con una oración. Y César, ¿qué tal si nos diriges en una oración? Claro, con mucho gusto. Oremos entonces. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la enorme oportunidad que tenemos de podernos dirigir a ti. Y especialmente por dos razones. Una, si tenemos una inquietud en la cual no estamos seguros de tomar la decisión correcta o no. Cada amigo o amiga que está uniéndose con nosotros en oración sabrá qué es esa situación y pedirte tu ayuda, tu guianza, que tú nos puedas decir qué es aquello que te agrada y el camino correcto que tú quieras mostrarnos para que podamos honrarte en todo lo que hagamos. Pero así también, cuando hemos tomado esa decisión equivocada por tomar la decisión de forma unilateral en la cual no te consultamos y estamos sufriendo las consecuencias de esa mala decisión, rogarte tu perdón, rogarte que no nos dejes y así como lo hemos leído, que podamos saber que tú estás con nosotros, que tú redimes nuestro error y a pesar de que podamos pagar una consecuencia, rectificaremos haciéndolo todo conforme a tu voluntad y estando tú con nosotros. Oramos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Pero ahora vamos a ir a un pequeño corte, ¿sí? Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero cuando regresemos vamos a empezar la lectura de nuestro libro que arrancamos Nuevo esta libro. semana. Nuevo libro. Huele. Pero hemos estado de verdad bastante retados con lo que este libro nos está leyendo. Si tú quieres aprender más, quédate con nosotros. Ya regresamos. Crecer en libertad, humildad y servicio es trascender los límites del yo. Fuiste creado para algo grande en el propósito de Dios. Con una nueva perspectiva de vida, llenémonos del gozo de Dios viendo más allá del yo. Así que empezamos el día de hoy con este subtítulo, Un desastre total. Y dice el autor, siempre era un momento de pánico para nosotros. Escuchábamos sus pies en las gradas y sabíamos cuál era su misión. Ella subía a inspeccionar el orden y la limpieza de nuestro dormitorio. Nosotros entrábamos de inmediato a un modo de restauración rápida, pero siempre era inútil. Flor se sintió ahí relacionada. Ajá, sí. Dije cualquier... ¿Parecido? Parecido a la realidad con mis hijos. Coincidencia. Continúa la lectura. No había manera alguna de que pudiéramos arreglar la habitación antes de que sus pies alcanzaran el último escalón. El desorden era demasiado grande y el tiempo muy poco. Ella siempre llegaba a ese último escalón justo cuando mi hermano Mark y yo estábamos metiendo montañas enormes de cosas personales debajo de nuestra cama, esperando en vano que esta vez podríamos engañar a mamá.
pero nunca lo logramos. En su enojo ante las penosas condiciones de nuestra habitación y su irritación ante nuestra táctica de meter todo debajo de la cama, ella decía las palabras que odiábamos escuchar. Esta habitación es un desastre. No tan ronco, ¿verdad? Acá no, un poquito más. Sí, A ver, Flor, ¿cómo lo diría? Esta habitación es un desastre. Ese le sale bien a Flor, deja que haga la diga. Y nosotros sabíamos que eso significaba que no saldríamos de ahí hasta que lo arregláramos completamente, dejándolo como debía de ser. Cuando Adán y Eva abandonaron la trascendencia centrada en Dios por la trascendencia de falsa esperanza egocéntrica que la serpiente ofrecía, el resultado fue realmente un desastre total. Tú y yo todavía experimentamos los efectos de ese desastre cada día de nuestra vida. Lo que sucedió en el Jardín del Edén es verdaderamente la catástrofe central de la historia de la humanidad. Así es, lo grande que este desastre fue y es. Cuando Adán y Eva cayeron, todo el cosmos cayó con ellos. No hay a dónde huir, no hay refugio donde esconderse, no hay situación que su poder no haya tocado, ninguna localidad sin daño por su destrucción. En un segundo de desobediencia y gloria robada, el pecado destruyó el cosmos. Fue un desastre total. El arte creativo de Dios, exhibido en el mundo que Él hizo y todo lo que puso en Él, era algo de una belleza espléndida y deslumbrante. Las montañas estaban abarrotadas de flores de múltiples colores, sin gorgojos que consumieran sus hojas y sin ácaros que infectaran sus flores. La tierra estaba llena de nutrientes de vida y no había espinas, cardos ni maleza en ninguna parte. Los árboles estaban cargados de frutos exuberantes, dulces y suculentos. No había plagas ni contaminantes. Los animales retozaban, comían, se apareaban y producían sin temor a los depredadores o una lucha contra la enfermedad. El reino animal era un lugar de una belleza de variedad sorprendente. Todos existiendo en una atmósfera de paz. La gente vivía en una comunión de gozo, sin temor y sin vergüenza entre sí. No había robo, no había mentira, engaño, palabras ásperas, acciones abusivas, estrategias de venganza, inmoralidad sexual, familias rotas, ni gobierno corrupto. Nadie tenía dificultades con la depresión, la ansiedad, problemas de identidad, ira, envidia, compulsión, adicción, temor, culpa, soledad o duda. La gente no sufría de lesiones, enfermedades de vejez. Nadie necesitaba pedir perdón y a ninguno le costaba perdonar. No había decepciones matrimoniales y ningún empleo que saliera mal. La gente vivía en una adoración a Dios, sincera, amorosa y obediente. Adoraban al Creador y administraban la creación. No había duda de su bondad ni temor de su ira. No había rebeldía abierta ni desobediencia. Ellos obedecían sus palabras y prestaban atención a su sabiduría. No había ídolos ni sistemas de fe competitivos. Nunca nadie estaba enojado con Dios y Dios no tenía razón alguna para enojarse con la gente que Él había hecho. La gente amaba la gloria de Dios y de ninguna manera vivían para sí mismos. En toda forma que puedes pensar o imaginar el mundo como Dios lo creó, era un lugar de paz y belleza sin igual. Era una exhibición de gloria espectacular. Su majestad creativa era una exhibición inmaculada e interrumpida. El rojo penetrante de la rosa, las escamas fluorescentes de los peces, el canto dulce de los pájaros, la grandiosidad gris de la roca, el temblor de la tierra, el rugido del león, el gorgoteo interminable del arroyo, la delicadez deseosa de la hoja. Cada parte lo señalaba a él. Cada cosa existía como un himno a su gloria. La pregunta, lo espléndido que acabo de escribir, dice el autor, puede ser ahora. ¿Cómo envuelves con palabras lo peor que ha sucedido jamás? Quizás el apóstol Pablo fue quien mejor lo hizo con esta declaración poderosa en Romanos 8:21. Toda la creación gime. Los lirios ahora pelean contra la maleza que trata de ahogar su vida. Los contaminantes flotan como sombras en el cielo y las toxinas que no se ven en el arroyo. Los frutos y las flores se echan a perder con la enfermedad. El dolor, el sufrimiento, el trabajo duro, la enfermedad y la muerte se volvieron la experiencia regular de todo lo que hay en la creación. Lo que una vez fue muy fácil, ya no lo era. Lo que era sencillo se convirtió en terriblemente complicado.
Todo lo que una vez fue gratuito, ahora solo se obtiene a un gran costo. Por primera vez, la armonía entre las personas se había roto. Vergüenza, temor, culpa, reproche, avaricia, envidia, conflicto y dolor hicieron de las relaciones un campo minado que nunca debió ser. Las personas ven a las otras personas como obstáculos para obtener lo que querían o como peligros que debían evitarse. Incluso las familias no pudieron coexistir en ningún tipo de unión duradera pacífica. La violencia se convirtió en la respuesta común a los problemas que nunca antes existieron. El conflicto existió en la comunión humana como una experiencia más frecuente que la paz. El matrimonio se volvió una batalla por el control y la rebeldía de los hijos se convirtió en una reacción más natural que la sumisión voluntaria. Las cosas se volvieron más valiosas que las personas. La comunión humana estaba más dividida por el amor al yo que unida por el amor al prójimo. Las palabras de la gente, diseñadas para expresar verdad y amor, se convirtieron en armas de ira e instrumentos de engaño. Sin embargo, con todo el caos que el pecado causó en el mundo físico y en la comunión humana, hubo otro resultado horrible. Esta tragedia está representada en una conversación aparentemente tediosa, captada en Génesis 3, del 8 al 10. Y oyeron al Señor Dios que se paseaban en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué momento tan triste, nos dice el autor. Aquí tenemos a un hombre creado para hacer que los límites de su vida alcanzaran los límites de la gloria de Dios más lejanos. Aquí tenemos a uno que fue creado para obtener su identidad, significado y propósito de una relación íntima con Dios. Aquí tenemos una persona cuyas palabras, pensamientos, deseos y hechos debían ser formados por una sumisión y adoración sincera a su Creador. ¿Qué lo hallamos haciendo? Escondiéndose temerosamente cuando aquel quien se supone que debe ser su vida se acerca. La tristeza de esta escena penetra mucho más profundo que la religión y espiritualidad racional. Se trata de una pérdida aplastante de trascendencia, significado y propósito. Esconderse de su Creador es esconderse de su verdadera identidad. Él ha hecho la única cosa que nunca jamás se suponía que debía hacer. En un momento de rebeldía consciente, él ha tratado su vida como si no fuera más grande que su vida. Como resultado, su reacción ante la presencia de Dios no es deleite y amor, sino culpa y temor. Él sabe lo que ha hecho. Él ha abandonado la gloria trascendente para la cual fue creado y ha elegido una gloria sustituta, tomar para sí mismo la gloria que solamente Dios debía tener. Y tener su pequeño mundo de autonomía, demasiado pequeño para que la vida verdadera pueda algún día existir ahí. Este mundo egocéntrico carece del oxígeno de la relación con Dios. No es un lugar de vida, es un lugar de muerte. ¡Qué triste! Creados para más, Adán y Eva eligen menos a cambio. Olvidando quiénes eran, intentaron encontrar la vida fuera de Dios, pero lo que hallaron en cambio fue muerte. Y Dios había hecho ese jardín del Edén tan lindo y literalmente el hombre lo terminó convirtiendo en un desierto a través del pecado. Y realmente el pecado, y yo puedo ver aquí en este párrafo del autor, en este bloque, 4 cosas. 1, el pecado como un cataclismo universal. El pecado vino a transformar todo lo que Dios tenía pensado para los hombres. Número 2, cómo cambió de centro, de ser Dios el centro, entonces empiezo a ser yo el centro, ¿verdad? Entonces es que a mí me interesa, es que yo quiero saber, y entonces ya no Dios es el centro de nuestra vida, sino vengo a ser yo. Número 3, la pérdida de la identidad y el propósito. Ya mi vida ya no tiene el propósito para lo cual Dios la fue diseñada, sino yo quiero buscar mi propio propósito cuando los planes de Dios son perfectos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo lo cambio, como dijo el autor, es perderse a sí mismo. Perdemos la identidad. Y por último, el mundo roto
pero hay ese anhelo de restauración de parte de Dios y de restaurarnos a nosotros, de llevarnos nuevamente a lo que Él tenía pensado. Y por eso termina enviando a su único hijo a morir por nosotros. Creo que podemos ver la historia de dos maneras. Podemos verla en ese desastroso metida de pata del hombre, no sé de qué otra manera decirlo, pero también esa misericordia de Dios de podernos salvar. Y fíjate que yo quiero, perdón, ¿verdad? Si saben cómo pongo, ¿para qué me invitan? Pero yo tomo la analogía también del hecho de que el enemigo lo que quiere era destruir a la creación. Y no solo estoy hablando del ser humano. O sea, nosotros día con día, si no caminamos en Cristo, nos autodestruimos con vicios, ataduras, etcétera, etcétera. Pero también el enemigo quiere que destruyamos la creación como tal. El manejo de una sustentabilidad o una sostenibilidad, el exceso de la explotación de la riqueza, no cuidar los ríos, no cuidar, es porque el enemigo también quiere que no solo nos destruyamos a nosotros, sino que también el medio ambiente. Y esto es un llamado para nosotros, porque nos van a pedir cuentas de qué hicimos con la creación, aunque usted no lo crea. Y perdóneme que me vaya con eso, pero no es solo la destrucción nuestra, es de la creación de lo que Dios hizo. Y nos van a pedir cuentas por esto holístico. Y por eso tenemos que ser no solo ciudadanos responsables en esta bella nación. Usted tiene que ser un ciudadano responsable del reino que representa, que es el reino de Dios. Entonces, tengan cuidado con esa autodestrucción, porque Él, imagínense cuando yo estaba leyendo toda esa parte de su creación y que los árboles y que los peces y que los colores y todo, yo digo, wow, el Señor se esmeró en entregarnos a nosotros una creación tan bella para que pudiéramos vivir en ella y destruirla. Así como también cómo destruimos lo que Él creó, o sea, nuestro ser, ¿verdad? Entonces el enemigo quiere destruir. Y si te das cuenta, esa destrucción también otra vez es muy sagaz, ¿verdad? De decir, bueno, pero vas a tener autonomía. O sea, vas a tener autonomía, vas a conocer el bien y el mal. O sea, vienen buenas cosas porque vos tenés un propósito. Pero El centrado tema- siempre... Y deja que solo se traduce en vos, es a tu alcance. ¿Cuánto es tu alcance? ¿Cuál era el alcance de Dios? Entonces es donde haces una mala negociación, pues. O sea, por creer de que vas a cumplir tu propósito, tus deseos, lo que veniste a hacer, bueno, dice Dios, perfecto, ¿crees que ese es lo que querés? Dale. O sea, tenías todo y ahora te querés entrar en ese pequeño pedacito que podés a duras penas tratar de hacer algo. Es donde tenemos que darnos cuenta qué es lo que realmente nosotros queremos. Limitarnos a nuestras capacidades, que en mi caso personal son muy bajas, o tratarnos de expandir hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. A mí siempre me gusta pensar en un teléfono, ¿verdad? Quitarle el internet es inservible. O sea, tomar una llamada y ya. Pero lo que hace el internet es expandir las posibilidades de un aparato que sin el internet sirve para muy poco. Entonces, es eso como que estemos nosotros como que sintiéndonos que somos el último aparato del universo. Apaditos, sin el internet no servís. Y eso es, de alguna forma, creo que ese punto muy sutil que el enemigo te dice, pero es tu propósito, bueno, para eso fuiste creado, es lo que te mereces. O sea, no viene como te va a caer mal y vas a destruir tu familia. El enemigo no te vende así. Mira, está guapa la compañera. Solo escribirle y decirle, y no pasa nada. Es más, mira, ya te sentís más masculino. O sea, es con halago, no es con te va a pasar, vas a destruir tu familia. Ahí es donde nosotros tenemos que, así que amarrarnos el cinturón y preguntarle al Señor cuál es realmente su voluntad para no comprometer lo mayor por lo menor. Y entender, creo que somos parte de una historia más grande. No solo somos nosotros y ahorita en este momento, sino esa gloria a la que nosotros podemos decir, yo quiero una gloria personal, sino entender que una gloria a la que podemos pertenecer o realmente pertenecemos es mucho mayor, que es la gloria del Señor y es el plan al que nosotros queremos vivir para vivir totalmente satisfechos. Quiero contarles que me hizo un poco de ruido cuando estaba leyendo y el autor empieza a decir que
posiblemente los animales iban a tener sus crías y nadie se los iba a devorar, porque yo dije, es parte del ciclo natural de esa creación perfecta que Dios dejó. Eso sí, debido a la contaminación, debido a muchos otros factores, entonces sí, ya vienen las plagas, las bacterias. Hay bacterias que deben de estar, pero si nosotros somos sucios, no limpios, contaminamos, esto se exponencia y nosotros mismos, como decía Eduardo, propiciamos y hacemos que nuestro mundo se contamine más. Y ahí es donde entra nuestra asignación, entender que nuestra asignación en esta tierra es mayor, es eterna, tiene un plan más grande. Y entenderlo nos ayuda a vivir en la voluntad del Señor, ¿verdad? Y creo que eso es lo que tenemos que anhelar. En este desastre que pasó, en este pecado, en este mundo de pecado en el que vivimos, entender que nosotros pertenecemos a algo mayor, es el plan del Señor. Sí, y me encanta lo que están hablando, porque fíjense que estaba pensando anoche en el servicio de habitación, estaba predicando el pastor Horacio Lee, y él decía algo que me llamó mucho la atención, y es: el enemigo no va a ponerse a pelear con Dios. Sabe que va a perder. Lo voy a decir como lo decía ayer. Dios no tiene enemigos porque no hay nadie que le llegue al nivel. Nadie se va a meter, va a perder. Entonces el enemigo va a atacar a la creación de Dios. No puede atacar a Dios, pero va a atacar la creación de Dios. A lo que más por eso es que la batalla es con nosotros. Por eso es que el enemigo, lo primero que... la serpiente no se fue a atacar a Dios, se fue a atacar a la Eva, se fue a atacar al hombre, se fue a atacar a la creación de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que estamos bajo ataque. El enemigo va a querer engañarnos, va a querer decirnos. Y termino con esto para ir a un tiempo de oración, y es: el enemigo no te va a poner cosas feas. No va a decir, sí, mira, las consecuencias de esto es lo otro. Ajá, sí. No lo haría. Si se presenta como un gran monstruo y cosas terribles. Sí, él no va a aparecer con un tridente, como decía Jorge el domingo, con un tridente con cachos y cola y un gran bigote y humo. No, va a aparecer con algo atractivo, te va a dar preguntas, te va a tratar de engañar, porque esa es su naturaleza. Él vino para hurtar, matar y destruir. Y eso es el objetivo. Pero qué mejor manera de poder nosotros cambiar esto, y es tomarnos de la mano de Dios, es preguntarle al Señor, es buscarlo a Él, no confiar en nuestra propia sabiduría. Y vamos a orar, Eduardo, y si nos diriges en una oración. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das en este momento, Señor, de entender de que debemos ser guiados por ti, y que a pesar de que hayamos cometido algún error, algún pecado y alguna mala intención hacia con otros, tú nos perdonas, y tu misericordia y tu gracia son nuevas cada mañana. Ayúdanos, Señor Jesús, a fortalecernos cada día, a sintonizarnos, Señor Jesús, contigo cada día, para ser hombres y mujeres de bien, no solo por nosotros, por nuestro testimonio de nuestra familia, sino que porque modelamos lo que tú has hecho en nosotros. Te damos gracias, la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a ir a un pequeño corte, pero cuando regresemos vamos a seguir leyendo este libro, porque todavía tenemos más que queremos compartir contigo. Así que vamos a un breve corte y ya regresamos. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Tenemos un nuevo subtítulo: la autonomía y la trascendencia. Y empieza con esta pregunta: ¿qué fue lo que la serpiente le ofreció a Adán y Eva que era lo suficientemente atractivo para que ellos sopesaran adaptarse de lo central para lo que fueron creados? Les ofreció una gloria independiente. Si ellos tan solo daban el paso voluntariamente para salir, podían ser seres trascendentes iguales a Dios. La palabra para esto es autonomía. Esta es la mentira, y una que sigue siendo susurrada diariamente en los oídos de las personas. La clave para la trascendencia verdadera es la autonomía. Sin embargo, eso era una mentira malvada y cruel. La búsqueda de la autonomía siempre aplasta la trascendencia. En vez de las enormes glorias de vivir para la gloria de Dios, terminó con pequeñas sombras de gloria llenando el cubículo de mi propia gloria. Tal como en 2 Corintios 5:15 aclara, los seres humanos nunca fueron diseñados para vivir para sí mismos.
Entonces, cuando Jesús me toca con su gracia rescatadora, Él me está liberando de la atadura que me hice a mí mismo. Desde ese momento en el jardín del Edén, cada ser humano ha tenido la tendencia de confundir la autonomía con la trascendencia. La inercia del pecado siempre está alejada del Creador y en dirección a nosotros mismos. Y que se sepa que esta no solo es la lucha del no creyente, también es la lucha del creyente. En tanto el pecado aún habita en nuestro corazón, la autonomía estará en guerra con la trascendencia. Somos muy capaces de minimizar las promesas, las glorias y las esperanzas trascendentes del Evangelio al tamaño de nuestra vida, olvidando que, por la gracia de Dios, hemos sido rescatados de nuestro espacio autoconstruido y somos bienvenidos a la vasta amplitud del reino de Dios. Un día, la guerra entre la independencia y la trascendencia terminará y nosotros viviremos en la gloria, con gloria para siempre. Una vez tuve un amigo que contrató a un constructor para que le hiciera una casa nueva para su familia. Su presupuesto era muy limitado, así que ellos solamente podían pagarle a un constructor para que les pusiera un techo sobre su cabeza e hiciera toda la parte de carpintería gruesa. Y esto me llama la atención lo que expresa aquí el autor, porque dice, ellos tuvieron que completar todo el trabajo de los acabados interiores, después de que ya se habían mudado a su nueva casa. Recuerdo que me dijo, estamos muy agradecidos por nuestra casa nueva, pero tenemos que estar recordándonos que la obra no ha sido terminada y que debemos estar enfocados y trabajando hasta que lo esté. De la misma manera, cada uno de nosotros debería estar profundamente agradecido por nuestra inclusión en la familia de gracia de Dios. Deberíamos estar muy emocionados acerca de la manera en que la gracia ha cambiado radicalmente nuestra vida. Pero también debemos estar conscientes de que Dios todavía no ha terminado su obra en nosotros. Sí, cada día, de alguna manera, tú y yo todavía demostramos que todavía hay trabajo por hacer. Quizás sea una palabra de irritación. Tal vez se demuestre en un momento de egoísmo o de avaricia. Quizás sea que nos neguemos a admitir que estamos equivocados o que estamos dispuestos a trasladarle la culpa a alguien más. Podría revelarse en un pensamiento de lujuria o transigir en una convicción bíblica. Tal vez sea en los conflictos que son muy frecuentes en mi matrimonio, con mis hijos. Quizás sea en mi falta de voluntad para aceptar mi estado laboral o financiero. El punto es que ahí está la evidencia de que la obra de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros todavía no está terminada. Debido a esto, hay dos cosas que yo debo tener presentes siempre. La tendencia constante de tratar mi vida como si no fuera más grande que mi vida. Todos debemos estar examinando los lugares donde aún tendemos a vivir para nosotros mismos. Quizá esto resulte como estar más emocionados en lo personal por la adquisición de una cosa material que por el crecimiento en mi relación con el Señor. Tal vez se manifiesta como estar en conflicto con otra persona porque es un obstáculo hacia algo que estoy convencido que necesito. Quizás sea comer o gastar más de lo que debo. Tal vez se exhiba por medio de un deseo más fuerte de ganar en la conversación que el de tener una unidad amorosa. Quizás sea estar involucrado en mi iglesia local, se ha reducido a un espacio el domingo en un horario personal ya demasiado ocupado. Hay una gran tentación en todos nosotros a reducir el tamaño de las preocupaciones personales de nuestra vida, todo lo que Dios nos ha enseñado y ha hecho en nosotros. Sí, está bien emocionarse. La obra de Cristo te ayudará a tener un matrimonio mejor, a ser un amigo mejor, a disfrutar mejor la relación con tus hijos y a hacer un trabajo mejor. Es cierto que si tratas con los problemas de tu corazón, progresarás en todas esas áreas. Sin embargo, Dios te ha llamado a un círculo de interés más grande que tu propia vida. Como ves, cuando Dios por su gracia entra en nuestra vida, Él no está obrando tanto como para hacer que nuestro reino funcione, sino que nos está llamando a emocionarnos con un reino mucho más grande y a dedicarnos a Él. La mayoría de nosotros ha aprendido la manera de celebrar nuestra inclusión en la obra magnífica y gloriosa de Dios, mientras que entendemos funcionalmente lo poco que no nos señala directamente. Al hacerlo, hemos cristianizado nuestra autonomía.
Esencialmente le estamos pidiendo a Dios que respalde nuestro intento de minimizar las glorias trascendentes de su reino al tamaño de nuestro círculo de interés personal. Y aunque estamos tratando de vivir dentro de los límites de Dios, aún así hemos fabricado una vida donde el yo está en el centro. Es muy posible, por nuestro cristianismo, ser muy estrechos y egoístas y no estar conscientes de la minimización. Debemos tener presente que la caída fue un desastre total. Repito, es difícil encontrar las palabras para hacerle justicia a la devastación inimaginable que el pecado causó en todo lo que Dios creó. Su efecto fue total y completo. Podrías estar preguntándote por qué es tan importante mantener presente la naturaleza completa de la caída del mundo. Es necesario porque es solo cuando recuerdas cuán grandes son los efectos del pecado que tú vivirás en la manera en que Dios te llama a vivir. Esta es la lógica de vivir en la luz de los propósitos de Dios. Si la devastación del pecado es tan amplia como la creación, entonces la cobertura de la redención debe ser igual de grande. Por lo tanto, estamos llamados a vivir teniendo presente la restauración total de la creación. ¿De qué se trata el reino de Dios? ¿Cuál es la nueva vida a la que Dios me ha llamado? ¿Qué significado y propósito nuevo es convertirme en centro de mi vida como hijo de Dios? ¿Qué por todos los cielos se supone que nosotros los cristianos deberíamos estar haciendo? Dios nos ha llamado a apartarnos de nuestra manera de vivir autónoma y egocéntrica, para que vivamos de manera trascendental nuevamente. Esto significa vivir con la restauración en mente, en cada situación, lugar y relación. Te has conformado con una vida muy pequeña. En medio del desastre total del pecado, te has conformado con algo bueno cuando has sido elegido para algo grandioso. Y tú has sido elegido para algo grandioso. Dios, me gusta cómo lo dice Salmos, te entretejió en el vientre de tu madre. Sin embargo, el enemigo viene para darnos esa mentira, para tratar de movernos, sacarnos, quitarnos del propósito que Dios estableció. La serpiente le ofreció a Adán y Eva la mentira más antigua y aún vigente: seréis como Dios. Eso lo vimos en Génesis 3:5. No le ofreció placer ni poder político, sino algo más seductor. Le ofreció ser el centro, tener el control, definir lo bueno y lo malo. Pero oiga esto, sin depender de Dios. Esa era la mentira del diablo. El diablo estaba tratando de apartarlos de Dios. Y me gusta cómo John Stott resume esto y dice: el pecado no es solo romper las leyes de Dios, es colocarse en lugar de Dios. Y ahí es donde el diablo nos está llevando y nos está engañando a pensar solo en nosotros mismos, lo que yo puedo hacer para mí, lo que yo puedo lograr para mí. Y ayer nuestros amigos hablaban, yo termino siendo la última soda en el desierto. Y a veces, porque es todo para mí, soy ese yoyito que quiero todo. Sin embargo, Dios tiene algo más grandioso para nosotros. Y me gustaba como César lo decías hace un momento. Nosotros estamos limitados y Dios no. Cuando nos ponemos delante de Dios, wow, los planes y lo que Él puede lograr hacer es mucho más grande. Y Eva no lo vio, ella pensó solo en ese momento en ella. Y otra vez, podría parecer muy noble y muy bueno. Vas a conocer el bien y el mal. Vas a ser igual que Dios. O sea, si lo miras hasta un punto de vista menos crítico, yo soy el mal. Es decir, voy a ser a semejanza de Dios, voy a poder saber distinguir lo bueno dentro de lo malo. Es que así es como se presentan todas esas ¿qué podría decir? Sentadas a la mesa, en la cual todo aparenta estar bien. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque te pones a pensar en el Edén, cuando el autor nos pone el símil de la casa. Ahí la casa estaba hecha, completa, terminada, preciosa, divina. A raíz de ese error, ahora la casa está como nos la narra el autor. Está hecho los fundamentos, está la carpintería gruesa. La tenés que construir día a día. Y ahí es donde nosotros ahora, a diferencia como la tuvo Adán y Eva, es que nosotros tenemos que tomar constantemente decisiones. Y a veces el no tomar una decisión es tomar una decisión en sí.
¿A qué me refiero? Si usted decide no consultar con el Señor una situación que puede ser para usted gris, digo que las más complicadas, pero puede ser negro o blanco, como lo mencionaba Eduardo con su amigo que le pregunta al Señor qué va a comer. Pero esa es una decisión no hacerlo. Y puede resultar la peor decisión el no haber tomado la decisión de buscar a Dios en lo que estamos haciendo. No, y fíjate que hay dos cosas importantes que es lo que realmente me enamora de seguir a Cristo. Que muchas veces pensamos que por ir a un encuentro o por ir a la iglesia ya somos diferentes y la gente nos juzga si cometemos algún error porque y no que tan santo es pues, y no que tan no sé qué. Pero realmente el cristianismo es un caminar, es un proceso, ¿verdad? Es un desarrollo, el proceso evolutivo para alcanzar algo positivo. O sea, dice, yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto. O sea, es una aventura diaria. O sea, si ya vemos cómo debemos nosotros vivir, es emocionante. El cristianismo no es aburrido, no es limitante, es emocionante, porque cada día uno va venciendo esos gigantes, pasando obstáculos, viendo la gloria de Dios, su magnificencia, sus milagros. O sea, es un caminar. Y algo interesante es que cuando nosotros dejamos el yo-yo, decía Néstor, el yo-yo, ¿verdad? Y eso me recuerda, y voy a contar una anécdota rapidísimo. Como ustedes saben, yo pertenecía a uno de los cuerpos de bomberos en Guatemala. Había una persona, no quiero decir el rango, porque, ¿verdad? Para que no... era un rango mayor donde nosotros recién graduados llegamos y le decíamos... Mejor se voy a decir, mire, galonista, le decíamos, fíjese que tuvimos un parto en la unidad. ¡Ja! Si yo 9 partos he recibido usted. Bueno, entonces, mire, galonista, fíjese que fuimos a traer un camionetazo. ¡Ja! Si yo 9 camionetazos he llevado yo en el chilero. Mire, galonista, fíjese que bajamos el puente del Incienso en Rapel. ¡Ja! Si yo finanzas de cabeza he bajado. Entonces ya entre el grupo comenzamos a ver que él era todo yo, todo él hacía más que nosotros, ¿no? Que el yo. Y un día en una formación de voluntarios un compañero le dice, mire, galonista, usted sabe que la última palabra que lee en el manual del bombero es la palabra yo. O sea, el bombero no debe de mencionar la palabra yo, debe pensar en el todo, en el todos, ¿verdad? Y él dice, sí, yo hice el manual, dijo, ¿verdad? Mire, aunque aparente sea broma, pero es cierto lo que pasó. Y muchas veces somos así con el Señor, ¿verdad? O sea, Él te dice, yo te quiero dar, sí, pero yo puedo hacer, ¿verdad? Yo solo quiero que seas obediente, sí, yo soy obediente, pero yo, ¿verdad? Siempre está el yo. Y yo creo que ese reto que el Señor nos pone de dejar el control y cedérselo a Él, eso es más que correr una maratón, que correr un Ironman, ¿verdad? Que ganar una meta de ventas. El ceder nuestra vida completamente al Señor requiere de valentía, de obediencia, de responsabilidad. O sea, son retos fenomenales. Sí, y realmente es un reto porque estamos viviendo en una cultura egocéntrica, autónoma, independiente, que se enfoca en mi beneficio, en cómo yo encuentro satisfacción, cómo yo encuentro éxito, cómo yo, ¿verdad? Florezco o brillo. Y realmente debemos entender que para los que amamos al Señor, bueno, realmente para toda la humanidad, Él quiere que nosotros no nos amoldemos al mundo actual, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y a través de la palabra de Dios es que nosotros vamos a encontrar ese plan al cual nosotros pertenecemos, a ese plan mayor que nuestras metas personales. Eso no significa que Dios no quiera tener planes con usted y para usted, porque usted pertenece a este gran plan. Pero no es solo sus planes. Yo busqué querer ser autónomo. Y la autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. Autónomo es todo aquel que decide conscientemente qué reglas son las que guían su comportamiento. Tener autonomía quiere decir que es ser capaz de lo que uno cree que debe hacer, pero solo lo que uno piensa. Y si vivimos en el individualismo, vivimos en el caos, vivimos en el desorden, sin reglas, sin normas que nos dirigen a todos, que es parte, honestamente, de lo que estamos ya viendo y viviendo en el mundo, donde se crea un caos porque no hay un orden, no estamos creyendo en ese creador
y perteneciendo a esa mayor historia, a ese plan perfecto que Dios tiene. Y podría sumar, y muchas veces es inútil, ¿verdad? O sea, incluso lo digo con mucho respeto porque pienso en situaciones personales. Es tonto hacerlo. Es decir, por ejemplo, es que yo voy a estar ansioso y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, cuando no podemos ejercer nada por cambiar esa situación. O sea, pero soltar el timón es difícil. Es que yo le entrego en la mano al Señor, pero yo manejo el auto, ¿verdad? Entonces el Señor dice, bueno, manéjalo, pues. Cuando querrás que yo lo maneje, lo tenés que ceder. Pero esa palabra es que se oye muy bonito, le digo, y se lo digo porque lo hablo desde mi propia experiencia. Sí, voy a cederle el timón de mi vida al Señor. Se oye fantástico, pero ponerlo en práctica, decir, bueno, aquí está. Dale tú, Señor. Yo voy a hacer lo que humanamente puede que tú me indiques, pero no puedo. O sea, solo tú lo puedes. Eso, una enfermedad, con una situación difícil en el matrimonio, con una situación difícil en las finanzas. Hay veces que me llegan a mí a hablarme de temas financieros pensando que yo voy a hacer magia. Pues. O sea, son dificilísimos y eso solo Dios puede solucionarlo. Lo primero que tenemos que poner, Señor, ayúdanos porque esta situación es complicadísima. Y bajo eso, ¿qué podemos nosotros hacer con lo que tenemos? Entonces, hay veces que incluso le digo, uno en la peor situación de la vida no quiere soltar el timón. Yo le puedo decir algo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Suéltelo. Suéltelo. Pero es que está enferma y yo estoy preocupada. ¿La va a sanar usted o la va a sanar el Señor? Bueno, entonces deje que el Señor obre, descanse, crea, suelte. Disculpe que se lo diga, pero por situaciones particulares personales, cuesta, pero hay que hacerlo. Porque o lo maneja el Señor su vida o la maneja usted. Y le puedo decir dónde le va a ir mejor. Ahí podríamos decir que es aquel que pide jalón y quiere manejar, ¿verdad? Exacto. O le dice, mira, cruza allá y mueve acá, te cambio la radio. O sea. Pide jalón y se roba el carro. Estaba pensando en Jesús, el ejemplo de Jesús. Cuando ya sabe lo que viene, está sudando gotas de sangre por el estrés de lo que iba a tocar vivir. Y él dice, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Pero después dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ustedes, y él sabía lo que venía. Iba a la muerte. Se dio el sí, ajá. Y se dio a que no se hiciera su voluntad. Yo creo que ese es el reto. La temporada que estamos hablando se llama Más allá del yo y creo que es un gran reto a ustedes. Porque realmente cuántas cosas hay que no queremos soltar y que creemos que las podemos manejar. Y cuando creo que hemos visto los milagros cuando lo dejamos en las manos de Dios. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, oren por todo. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor y denle gracias. ¿Por qué no me voy a preocupar? Porque le voy a dejar algo a alguien más. Ahí es cuando no me preocupo, entrego. Pero ustedes, qué difícil es. Es difícil, ¿no? Es difícil. Sí. Por eso digo que Sí, es una es lindo. aventura. O sea, el realmente ir conociendo más de Cristo y ver lo que podemos hacer en Él, ¿verdad? Él. O sea, en Él. Y a veces uno dice, ¿verdad? Soy bien pilas, ¿verdad? Y todo. Y al final de cuentas nos podemos dar cuenta que si hubiéramos cedido el timón, hubiéramos avanzado más, hubiéramos llegado mucho más, porque Él no más quiere rápido. privarte. Él quiere que realmente puedas ver esa magnificencia de Él en nuestras vidas, ¿no? Y yo no sé si a ustedes les gusta, a mí me gusta ver películas, en nuestra casa nos gusta, y de esos superhéroes que dan la vida y que no, por un bien mayor, pero cuando ya nos toca a nosotros, no sé si estamos tan dispuestos. Jesús después dijo, a mí nadie me quitó la vida, yo di la vida. Y entender que pertenecemos a ese plan mayor y que hay muchas cosas a las que vamos a decir no a nuestro yo, pero que sabemos que estamos en esa historia mayor del Señor va a traer una mejor bendición. Así es. Yo quiero invitarte. ¿Qué tal si nos acompañas y oramos? Y le decimos, Señor, reconocemos que esa misma voz que tentó a Adán y Eva sigue hablándonos hoy, queriendo convencernos de que podemos vivir sin ti. Perdónanos por las veces que hemos querido construir nuestro propio reino, por las veces que hemos puesto nuestra voluntad encima de la tuya. Gracias por recordarnos que fuera de ti no hay vida ni propósito. Jesús, tú viniste a rescatarnos.
de la mentira de esa autonomía y nos invitas a vivir algo mucho más grande, tu reino. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes cada día a rendir nuestro yo, a levantar nuestra mirada hacia ti, a vivir contigo pensando en esa eternidad en mente, que en medio del desastre del pecado resplandece tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, porque tú decidiste dar ese paso y dar tu vida por nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana nos vuelve a ver a las 6 de la mañana, no nosotros, sino otros más. Pero hoy le decimos, no vaya solo ni mal acompañado. Juntos le decimos, vaya con Dios. Adiós.